Mi nombre es Padre Anselmo Ribeiro. He sido sacerdote durante 27 años y trasladé reliquias sagradas en 31 vuelos internacionales, sin que jamás temblara una sola de mis manos. Soy lo que mis hermanos llaman un escéptico con sotana. Nunca creí en señales, nunca confié en visiones, nunca firmé un acta de fenómeno sobrenatural, sin antes intentar destruirlo con la lógica. Lo que vi en la fila 37 de aquel Boeing sobre el Atlántico no fue un sueño. Ocurrió a las 3:14 de la madrugada, hora de Brasilia, con 42 pasajeros despiertos a mi alrededor, y lo que esa visión me reveló sobre un niño que murió a los 15 años, destruyó todo lo que yo creía posible. Y lo que vi, combinado con lo que un sobrelacrado guardó en mi breviario durante 5 años sin que yo me atreviera a abrirlo, me llevó a caer de rodillas en un hospital. No en aquel vuelo de octubre. En otro lugar, años después, exactamente en la ciudad que esa visión me mostró desde 39.000 pies de altura. 5 años callé esto. Tenía miedo de que me tomaran por loco, o peor, por fabricante de milagros. Esta noche cuento todo, sin omitir un solo dato, sin redondear una sola cifra. Permítanme empezar por el principio. Llegué al sacerdocio tarde, a los 33 años, después de estudiar ingeniería estructural en la Universidad de São Paulo. Calculaba cargas, tensiones, puntos de ruptura en puentes y edificios. Mi mente fue formada para desconfiar de todo lo que no pudiera medir con un instrumento calibrado. Cuando entré al seminario, mis profesores decían que yo trataba la teología como si fuera un cálculo de resistencia de materiales. Mi fe siempre fue sólida pero seca. Creía en Dios como creo en la gravedad, porque las consecuencias son visibles, no porque sienta nada al respecto. Vivía solo en una pequeña casa parroquial en el barrio de Pineiros, y mi único lujo era un café muy fuerte que preparaba cada mañana a las 5 en una cafetera italiana que me regaló mi madre antes de morir. Por eso, cuando el arzobispado me eligió para llevar la reliquia del corazón de Carlo Acutis a Brasil en octubre, no fue por mi devoción, fue por mi historial. 31 traslados de reliquias de primer grado, 0 incidentes, 0 pérdidas. Yo era el hombre seguro, el hombre que no se emociona. La reliquia llegaría desde Asís, autorizada por la diócesis de Asís y custodiada por el tribunal eclesiástico. Un fragmento del pericardio de Carlo Acutis, conservado en un relicario de plata sellado, destinado a una peregrinación que recorrería 7 ciudades brasileñas comenzando por Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul. Me dieron el relicario en el aeropuerto de Roma Fiumicino, a las 11:20 de la mañana del 4 de octubre. Pesaba exactamente 840 gramos. Lo verifiqué yo mismo en la báscula de la aduana, porque así soy. Si puedo medir algo, lo mido. El relicario era una caja ovalada de plata de 12 centímetros de alto por 8 de ancho, con un visor de cristal blindado en el centro, a través del cual se veía el fragmento del pericardio, del tamaño de una uña de pulgar, de un color pardo oscuro casi negro. Sobre el cristal había un sello de cera roja con el escudo de la diócesis de Asís y una etiqueta numerada. Relicario número 247. Junto al relicario, el custodio del tribunal, un sacerdote italiano anciano llamado Padre Tarcisio, me entregó algo más. Un sobre de papel grueso color marfil, cerrado con lacre verde, sin destinatario visible. Padre Anselmo, me dijo en italiano con voz baja, este sobre debe llegar con la reliquia a Campo Grande. No lo abra hasta que esté allí. Hay instrucciones precisas de Asís. Le pregunté qué contenía. Él me miró con unos ojos cansados y solo respondió, algo que la madre de Carlo pidió que viajara con su corazón. Usted sabrá cuándo. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi breviario, ese libro de oraciones que llevo siempre conmigo. No le di importancia. Pensé que serían documentos de autenticidad, certificados, lo de siempre. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. El vuelo era el LATAM 8084, Roma a São Paulo,
con conexión a Campo Grande. Despegamos a las 1:40 de la tarde, 11 horas y 35 minutos de vuelo nocturno sobre el Atlántico. Me dieron permiso especial para llevar el relicario en cabina, en el asiento contiguo al mío, sujeto con el cinturón de seguridad. La fila 37, asientos A y B, junto a la ventanilla. Yo en el A, el relicario en el B, envuelto en un paño de lino blanco bendecido. Durante las primeras 6 horas no ocurrió nada. Recé el breviario, comí algo, intenté dormir sin lograrlo. El avión cruzó la costa de Portugal y se internó sobre el océano. La cabina se oscureció. La mayoría de los pasajeros durmió. A las 2:30 de la madrugada, hora de Brasilia, abrí los ojos después de un sueño ligero y noté la primera anomalía. El relicario brillaba. No con un brillo metálico reflejando las luces de emergencia del pasillo. Esas luces estaban apagadas. Era un brillo tenue que salía del visor de cristal, del fragmento mismo. Una luminiscencia de un color que no supe nombrar entonces, y que después comparé con el de las brasas cuando empiezan a enfriarse. Un naranja profundo, cálido. Mi primer pensamiento fue racional, por supuesto. Fosforescencia. Algunos minerales y algunos materiales orgánicos pueden retener luz y emitirla en la oscuridad. Pensé que el cristal blindado tendría algún recubrimiento fosforescente, o que el paño de lino habría acumulado luz de las lámparas de la cabina. Saqué mi teléfono y medí. Tengo una aplicación de luxómetro que uso desde mis años de ingeniero para calcular iluminación. La acerqué al visor. Marcó 4,7 lux. La luz ambiente de la cabina, en ese momento, era de 0,9 lux. El relicario emitía más de 5 veces la luz que lo rodeaba. Tapé el visor con el paño de lino. La luz atravesaba el lino. El luxómetro, apoyado sobre la tela, seguía marcando 2,3 lux. La fosforescencia no atraviesa una tela gruesa de lino. Lo sabía. Aparté el paño. Toqué el cristal con el dorso de la mano. Estaba caliente. Mi formación de ingeniero gritó dentro de mí. Saqué del bolsillo un pequeño termómetro infrarrojo, de esos que uso para verificar la temperatura de los componentes electrónicos. Nunca viajo sin él. Vieja costumbre. Apunté al cristal del visor. 38,6 grados centígrados. La temperatura de la cabina era de 22 grados. El relicario llevaba más de 8 horas a esa temperatura ambiente. Un objeto de plata de 840 gramos no genera calor por sí mismo. La plata es un conductor. Debería estar a 22 grados, igual que el asiento, igual que el aire. 38,6. Casi exactamente la temperatura de un cuerpo humano vivo. Pensé en una reacción química dentro del relicario. Imposible. Estaba sellado en asís, sin baterías, sin fuentes de energía. Pensé en una falla del termómetro. Apunté al asiento de al lado. 22,1 grados. Apunté a mi propia mano. 36,4. El instrumento funcionaba perfectamente. Volví al relicario. 38,9 grados. Había subido 3 décimas en 4 minutos. Y aquí es donde todo cambia. Sentí la necesidad de mirar el fragmento de cerca, de pegar mi ojo al cristal. Y cuando lo hice, el fragmento del pericardio, ese pedazo de tejido pardo del tamaño de una uña, latía. No lo digo como metáfora. Latía. Se contraía y se expandía con un ritmo regular, lento, profundo. Conté con mi reloj. 62 pulsaciones por minuto. El ritmo cardíaco en reposo de un adolescente sano. Aparté la cabeza del cristal. Cerré los ojos. Me dije, es agotamiento, es el sueño, es la presión de la cabina jugando con mi percepción. Soy ingeniero, soy sacerdote, no soy un hombre que ve corazones latir dentro de cajas de plata. Abrí los ojos. Seguía latiendo. 62 por minuto. Exacto. Mis manos empezaron a temblar. Las apreté contra mis rodillas para detenerlas. El sudor me corría por la espalda a pesar del aire frío de la cabina.
Miré alrededor, buscando a alguien, a cualquiera, que estuviera viendo lo mismo. Y entonces vi al auxiliar de vuelo. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. La auxiliar de vuelo se llamaba Cristina Damião. Lo sé porque después hablamos largamente, y porque su testimonio quedó registrado. Venía por el pasillo con una bandeja de agua, y cuando llegó a mi fila se detuvo en seco. La bandeja tembló en sus manos. Sus ojos estaban fijos en el relicario. «Padre», susurró, «¿qué es esa luz?» No fui yo quien la vio. Ella la vio sin que yo dijera nada. Ella, una mujer de 34 años que llevaba 12 años volando, que había visto de todo en una cabina nocturna, se quedó paralizada mirando el resplandor naranja que salía del cristal. Le pregunté qué veía exactamente. Me describió lo mismo que yo, una luz como de brasa, viva, pulsante. Saqué de nuevo el termómetro y le pedí que ella misma lo apuntara al cristal, para que no creyera que yo manipulaba el resultado. 40,2 grados centígrados. Había seguido subiendo. Cristina dejó la bandeja en el asiento del pasillo. Sus manos también temblaban ahora. Me contó que ella era católica de nombre, que no pisaba una iglesia desde su confirmación a los 14 años, que su madre rezaba por ella sin éxito, y me dijo algo que me heló la sangre. «Padre, hay un olor». Yo no lo había notado, concentrado como estaba en las mediciones, pero cuando ella lo dijo, lo percibí. Un perfume dulce, intenso, floral. No era el ambientador del avión. No era perfume de pasajero. Era un aroma de rosas y de algo más, algo como pan recién horneado, que emanaba del relicario y que se expandía por toda nuestra sección de la cabina. Otros pasajeros empezaron a despertar. Una mujer 2 filas adelante se incorporó y preguntó en portugués quién había abierto un frasco de perfume. Un hombre del otro lado del pasillo se persignó sin saber por qué. El aroma era inconfundible y todos lo sentían. Yo, el ingeniero, el escéptico, intenté una última defensa lógica. La fragancia de santidad, ese fenómeno que la Iglesia documenta desde hace siglos, el olor a rosas que emana de algunos cuerpos de santos. Lo había leído en los manuales. Siempre pensé que era sugestión colectiva, autoengaño piadoso. Pero el termómetro no se autoengaña. El luxómetro no reza. 40,2 grados, 4,7 lux, 62 pulsaciones por minuto. Eran datos, eran números, y los números me estaban destruyendo. Cristina me preguntó si podía tocar el relicario. Le dije que no se abría, que estaba sellado en Asís, pero que podía poner su mano sobre el cristal. Lo hizo. Y en ese momento, esta mujer que no rezaba desde los 14 años, cerró los ojos y empezó a llorar sin ruido, con las lágrimas cayéndole por las mejillas hasta el uniforme. Cuando abrió los ojos me dijo, «Vi a un muchacho, joven, con una sudadera y zapatillas deportivas. Me sonreía». Yo no le había mostrado ninguna imagen de Carlo Acutis. Ella no sabía cómo era. No sabía que Carlo siempre vestía sudaderas y zapatillas, que las fotos que recorrieron el mundo lo muestran exactamente así, como un adolescente común de su época. Pero ella lo describió. Pero lo que vino después, cuando yo mismo cerré los ojos frente a ese relicario, cambió mi vida para siempre. Después de que Cristina volviera a su puesto, conmocionada, el avión entró en una zona de turbulencia leve. Las luces parpadearon. Yo me quedé solo con el relicario, con la luz, con el latido, con el aroma. Y por primera vez en años, este ingeniero seco no supo qué hacer con su mente. Así que hice lo único que me quedaba. Recé. Cerré los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro. Y en mitad de la oración, sin sueño, plenamente despierto, con el ruido de los motores en mis oídos, vi. No fue una imagen vaga. Fue nítida como una fotografía de alta resolución. Vi una ciudad desde el aire, una ciudad de calles anchas y casas bajas de techos rojos, rodeada de tierra colorada, esa tierra roja característica del centro de Brasil.
Supe, sin que nadie me lo dijera, que era Campo Grande, y en medio de la ciudad vi un edificio blanco, un hospital. Sobre la entrada leí, con total claridad, un nombre: Hospital Regional Rosa Pedrosian. Y vi a un niño en una cama, con tubos, muy enfermo, y junto a la cama vi a Carlo Acutis, con su sudadera roja, poniendo la mano sobre la frente del niño, y entonces escuché una voz, no con los oídos, dentro del pecho, donde no hay tímpanos. Una voz joven, tranquila, que dijo en italiano una sola frase que yo entendí perfectamente, a pesar de mi italiano imperfecto. Volverás aquí cuando seas tú el que esté en la cama, el 12 de octubre. Pregunta por la enfermera Lourdes. Abrí los ojos de golpe. El corazón se me salía del pecho. El relicario seguía brillando, seguía latiendo, seguía perfumando el aire. Miré mi reloj. Las 3:14 de la madrugada. Saqué inmediatamente mi cuaderno de notas y escribí todo, palabra por palabra, fecha por fecha, antes de que la memoria lo deformara. La ciudad. El hospital con su nombre exacto. El niño. La fecha, 12 de octubre. El nombre, enfermera Lourdes. Lo anoté como anotaba mis cálculos de ingeniería. Con precisión, sin adornos, con la hora exacta al lado. Y ahí recordé el sobre. El sobre lacrado que el padre Tarcisio me había dado en Roma. El que no debía abrir hasta llegar a Campo Grande. Lo saqué del breviario y lo sostuve en mis manos temblorosas. Sentí una tentación brutal de romper el lacre verde en ese mismo instante, de leer lo que contenía. Pero la instrucción había sido clara. No en el avión. En Campo Grande. Lo volví a guardar. Y no imaginé que ese sobre permanecería cerrado mucho más tiempo del que nadie esperaba. El resto del vuelo lo pasé despierto, vigilando el relicario. A medida que el amanecer se acercaba y la cabina empezaba a iluminarse, la luminiscencia fue disminuyendo. Hice una última medición a las 6:20 de la mañana, ya con luz natural entrando por las ventanillas. La temperatura del cristal había bajado a 23,4 grados. El latido había cesado. El aroma se había desvanecido. Como si lo que fuera que ocurrió, ocurriera solo en la oscuridad. Solo de noche. Solo cuando estuvimos a solas. Aterrizamos en São Paulo a las 7 de la mañana. Cristina Damião, antes de bajar, se acercó a mí con los ojos hinchados de no dormir y de llorar. Me pidió mi número. Me dijo que iba a volver a la iglesia. Me dijo que esa noche había cambiado algo dentro de ella que no podía explicar. Anoté su nombre completo y su número de empleada, porque mi mente de ingeniero ya sabía que iba a necesitar testigos. Y vaya si los necesité. Si esta historia te está tocando el corazón, como me tocó a mí aquella madrugada sobre el Atlántico, te pido que te suscribas al canal para acompañarme hasta el final, porque lo que viene es aún más difícil de creer, y necesito que estés aquí cuando lo cuente. Llegué a Campo Grande a media tarde del 5 de octubre. La peregrinación estaba organizada en la Catedral de Nuestra Señora de la Abadía y San Antonio, en el centro de la ciudad. Me recibió el obispo auxiliar y un equipo de organización. Todo era alegría, flores, fieles esperando. Pero yo solo pensaba en dos cosas: en el sobre que ahora podía abrir, y en el hospital que había visto, el Rosa Pedrosian, que yo nunca había oído nombrar en mi vida. Esa primera noche, en la habitación del seminario donde me alojaron, abrí el sobre lacrado. Las manos me temblaban como me habían temblado en el avión. Rompí el lacre verde. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, en italiano, con una caligrafía que reconocí porque la había visto en facsímiles publicados. Era la letra de Carlo Acutis. Y debajo, una nota de su madre, Antonia Salzano, explicando el origen del documento. La nota de Antonia decía que, entre los cuadernos de Carlo, encontraron páginas escritas en los últimos meses de su vida, en 2006, donde el muchacho anotaba pensamientos, y a veces, cosas que él llamaba intuiciones. Que esta página en concreto
La habían guardado durante años, sin entender por qué, hasta que decidieron que debía viajar con la reliquia del corazón a Brasil, al primer país donde un milagro suyo fue reconocido. Y la página escrita por Carlo, fechada en julio de 2006, 3 meses antes de su muerte, decía esto. Lo leí y lo releí, y se me cayó la hoja de las manos. Mi corazón irá a la Tierra Roja, allí donde un niño sanó de lo que yo no sané. El sacerdote que lo lleve verá lo que yo veo ahora, y volverá un 12 de octubre, no para traer, sino para ser sanado. La Tierra Roja. Campo Grande. El niño que sanó. Mateus, el primer milagro de Carlo, un niño de Campo Grande que en 2013 se curó de una malformación gravísima del páncreas. Yo lo sabía vagamente, pero ahora lo conectaba todo. Carlo no sanó de su leucemia, pero su corazón viajaba a la ciudad del niño que sí sanó. Y la frase final, volverá un 12 de octubre, no para traer, sino para ser sanado. El 12 de octubre. La misma fecha que la voz me había dicho en el avión. La fecha de la muerte de Carlo Acutis, el 12 de octubre de 2006. Yo no había leído este sobre antes de tener la visión. Estaba sellado con lacre en Roma. La voz me dijo, el 12 de octubre sobre el océano, y el papel de Carlo, escrito 19 años antes, decía exactamente lo mismo. No había explicación. Ninguna. Mi mente de ingeniero buscó una falla, un truco, una coincidencia. No la encontró. Al día siguiente, investigué quién era realmente Carlo Acutis, porque me di cuenta de que, a pesar de llevar su corazón, apenas lo conocía. Entré en el sitio web que él mismo había creado siendo un adolescente, donde catalogó más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo. Un niño de 15 años que sabía programar, que documentaba apariciones y hostias que sangraron en Lanciano, en Buenos Aires, en Polonia, con rigor casi científico. Eso me golpeó. Carlo tenía una mente como la mía. Catalogaba, ordenaba, verificaba. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era un niño místico perdido en nubes, era un muchacho metódico que amaba los datos tanto como yo. Y por eso, quizás, escogió que su corazón me hablara a mí, el ingeniero, el que mide, el que desconfía. Llamé a Italia. Conseguí, a través del arzobispado, hablar por teléfono con Antonia Salzano, la madre de Carlo. Le conté lo del avión, con miedo de que me tomara por exaltado. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo con una calma que solo tienen las madres de los santos. Padre Anselmo, usted no es el primero que ve el corazón de mi hijo latir, pero es el primero al que le da una fecha. Guárdela, y no tenga miedo de volver. Le pregunté por el hospital, el Rosa Pedrosian. Ella no lo conocía, pero me dijo que Mateus, el niño del milagro, había sido tratado en hospitales de Campo Grande. Investigué. El Hospital Regional Rosa Pedrosian existía. Era el hospital público más grande del estado de Mato Grosso do Sul. Yo jamás había estado allí. Jamás había visto una foto. Jamás había escuchado ese nombre. Y lo había leído con total nitidez sobre la entrada del edificio, a 39.000 pies de altura, con los ojos cerrados. Esa página de Carlo la guardé en mi breviario, donde antes había estado el sobre. Y decidí que el 12 de octubre, día de la muerte de Carlo, yo estaría en Campo Grande, costara lo que costara, esperando entender qué significaba volver para ser sanado. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Completé la peregrinación. El relicario recorrió las 7 ciudades. Volví a Brasil a mi parroquia en Sao Paulo. Y entonces hice algo que ningún sacerdote escéptico haría. Archivé todo. Las mediciones, las fechas, el testimonio de Cristina Damião que le pedí por escrito, la página de Carlo. Lo guardé en una carpeta y la metí en un cajón. Y decidí no volver a hablar del tema con nadie. Tenía miedo de que me investigaran, de que me apartaran del ministerio por fabular fenómenos. Mi razón me decía que olvidara,
que siguiera con mi vida seca y ordenada, y casi lo logré. Pasaron 5 años. En esos 5 años, Carlo Acutis fue canonizado. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV lo declaró santo en Roma, durante el jubileo. Yo lo vi por televisión, en mi casa parroquial de Pineiros, tomando mi café fuerte de la cafetera de mi madre. Y cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, sentí en el pecho ese mismo calor del relicario, aquella temperatura de 40 grados, como si el corazón de Carlo me recordara que teníamos un asunto pendiente. Pero seguí callado. Seguí guardando la carpeta en el cajón. El 12 de octubre de aquellos años lo pasé en mi parroquia, sin volver a Campo Grande, diciéndome que la profecía era producto de mi imaginación cansada en un vuelo nocturno, hasta que el cuerpo decide por uno lo que la razón se niega a aceptar. A finales de septiembre de aquel año, empecé a sentirme mal. Cansancio extremo, fiebres que iban y venían, manchas en la piel. Yo, que nunca me enfermaba, que a los 60 años seguía caminando 8 kilómetros diarios, de pronto no tenía fuerzas para subir las escaleras de la sacristía. El 7 de octubre me desmayé durante una misa, frente al altar, en medio de la consagración. Me llevaron de urgencia al hospital. Me hicieron análisis de sangre. Los resultados llegaron al día siguiente. El médico, un hematólogo joven llamado Dr. Fernando Quesada, entró a mi habitación con la cara que ponen los médicos cuando la noticia es grave. Me mostró el hemograma. Mis glóbulos blancos estaban en 87.000 por microlitro, cuando lo normal es entre 4.000 y 11.000. Las plaquetas, en 18.000, cuando lo normal supera las 150.000. Padre, me dijo, necesitamos una biopsia de médula urgente. Pero estos números, y estas células que vemos en el frotis, apuntan a una leucemia aguda, probablemente promielocítica. Leucemia aguda promielocítica. El tipo M3. El mismo tipo exacto de leucemia que mató a Carlo Acutis a los 15 años, el 12 de octubre de 2006. Me quedé sin aire. Y entonces le pregunté algo al doctor Quesada, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Doctor, ¿en qué hospital me pueden tratar? Necesito el mejor centro de hematología. Él me respondió. El centro de referencia para esto en el centro oeste del país no está en São Paulo, padre. Es en Campo Grande. El Hospital Regional Rosa Pedrosian tiene la mejor unidad de hematología de la región. Le conviene trasladarse allí. La carpeta del cajón. La voz en el avión. Volverás aquí cuando seas tú el que esté en la cama. El Rosa Pedrosian. Todo se cerró de golpe sobre mí, como una estructura que por fin revela la carga que sostenía. Pedí el traslado a Campo Grande. Llegué al Hospital Regional Rosa Pedrosian el 10 de octubre. Reconocí la entrada. La había visto en el avión 5 años antes. El mismo edificio blanco, las mismas letras sobre la puerta, la misma tierra roja alrededor. Me ingresaron en la unidad de hematología, planta tercera, habitación 312. Llevaba en mi breviario, intacta, la página de Carlo. Volverá un 12 de octubre, no para traer, sino para ser sanado. El 11 de octubre me hicieron la biopsia de médula. Confirmaron el diagnóstico. Leucemia promielocítica aguda. El tipo M3, el de Carlo. Empezaron el tratamiento de inducción esa misma noche, con ácido transretinoico, el protocolo moderno que no existía en 2006 y que hoy convierte esta leucemia, antes casi siempre mortal, en una de las más curables. Y entonces llegó el 12 de octubre. Esa mañana, débil, conectado a una vía, con 40 de fiebre, le pedí a la enfermera del turno algo que llevaba 5 años esperando preguntar. Le pregunté si había en esa planta una enfermera llamada Lourdes. La enfermera me miró extrañada y me dijo, «Lourdes está de vacaciones, padre, pero justo hoy vino a recoger unos papeles. Está en la planta. ¿La conoce?» No, no la conocía. Nunca la había visto.
Solo sabía su nombre porque una voz me lo dijo sobre el Atlántico 5 años atrás. A las 11 de la mañana, la enfermera Lourdes entró en mi habitación 312. Era una mujer de unos 50 años, de manos grandes y gesto suave. Me dijo que le habían contado que un sacerdote preguntaba por ella y que le dio curiosidad. Le conté todo. El avión, el corazón que latía, la visión, su nombre. Y mientras hablaba, ella se fue poniendo pálida. Cuando terminé, se sentó al borde de mi cama y me tomó la mano. «Padre», me dijo, «yo cuidé a Mateus, el niño del milagro de Carlo Acutis, en 2013. Yo era su enfermera. Y desde entonces, cada 12 de octubre, vengo a este hospital aunque esté de vacaciones, porque le prometí a Carlo que rezaría por los enfermos de leucemia en el aniversario de su muerte. Llevo 12 años cumpliendo esa promesa, sin faltar uno solo. 12 años, cada 12 de octubre. Y yo, sin saberlo, había llegado a la única cama que ella visitaría ese día. Saqué de mi breviario, con la mano que me temblaba como en el avión, la página de Carlo. Se la mostré. Ella leyó, no para traer, sino para ser sanado. Y entonces, esta mujer sacó de su bolsillo una pequeña estampa de Carlo Acutis, gastada de tanto uso, y la puso sobre mi pecho, justo encima de mi corazón enfermo, y caí. No de cuerpo, porque estaba acostado. Caí por dentro. Todo lo que había sostenido durante 27 años de sacerdocio seco, toda mi razón de ingeniero, toda mi desconfianza, se derrumbó como una estructura que por fin acepta la carga que siempre la había sostenido. Lloré. Lloré por primera vez en 30 años, con un llanto que no sabía que tenía dentro, mientras la enfermera Lourdes rezaba en voz baja y la estampa de Carlos subía y bajaba sobre mi pecho, con cada sollozo. El tratamiento funcionó. La leucemia promielocítica aguda, hoy, con el protocolo de ácido transretinoico más trióxido de arsénico, tiene tasas de remisión completa, superiores al 90%. A las 3 semanas, mi médula estaba limpia. A los 3 meses, en remisión completa. El mismo tipo de leucemia que mató a Carlo Acutis a los 15 años en 2006, en mí, 19 años después, no pudo conmigo. No para traer, sino para ser sanado. Carlo lo escribió en julio de 2006, 3 meses antes de morir. Y se cumplió, con su fecha, con su hospital, con su enfermera, exactamente como me lo había dicho la voz sobre el océano. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas y compartas este testimonio, porque sé que entre quienes escuchan, hay alguien que ahora mismo está enfermo, o tiene a alguien enfermo, y necesita saber que las promesas del cielo no llevan reloj humano, pero siempre llegan. Hoy estoy curado, sano, vuelvo a caminar mis 8 kilómetros diarios, y mi vida cambió por completo. Dejé de ser solo el sacerdote que mide. Ahora doy testimonio. He hablado ante el Tribunal de la Causa de los Santos en Roma, donde entregué mi cuaderno con las mediciones del vuelo. Los 4,7 lux, los 40,2 grados, las 62 pulsaciones por minuto. Entregué el testimonio escrito de Cristina Damião, la auxiliar de vuelo, que hoy va a misa cada domingo y que bautizó a su hija con el nombre de una santa después de aquella noche. Entregué la página de Carlo, que los peritos autentificaron como de su puño y letra. Cristina y yo seguimos en contacto. Ella me dijo hace poco una frase que guardo. Padre, esa noche yo no creía en nada, y un muchacho con zapatillas deportivas me devolvió la fe sin decir una palabra. Vuelvo a Campo Grande cada 12 de octubre. Voy al Hospital Regional Rosa Pedrosian, a la planta tercera, y rezo junto a la enfermera Lourdes por los enfermos de leucemia. Ya somos 2 los que cumplimos esa promesa. Y el año pasado, junto a la cama de un niño con el mismo tipo M3 que tuvimos Carlo y yo, sentí de nuevo, por un instante, aquel perfume de rosas y de pan recién horneado. El niño se está curando. Permítanme terminar con lo que entendí en esa cama de hospital. Yo,
que pasé la vida calculando puntos de ruptura. Durante 27 años, creí que la fe era lo que quedaba cuando la razón no alcanzaba. Estaba equivocado. La fe es lo que sostiene a la razón, como los cimientos sostienen el edificio que no los ve. Carlo Acutis lo entendió a los 15 años, con su sitio web de milagros y sus zapatillas deportivas. Yo lo entendí a los 60, con una aguja en el brazo, en la ciudad de Tierra Roja que un niño muerto me mostró desde el cielo. Todos nacemos como originales, decía Carlo, pero muchos morimos como fotocopias. Yo casi morí siendo una fotocopia de mí mismo, seca y perfecta. Su corazón, latiendo en una caja de plata sobre el Atlántico, me devolvió el mío. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.